Muy buenas tardes. Nos encontramos en Café Ascuario, un espacio para la promoción y difusión de la obra de autores y autoras de Aguascalientes. En el Café del Codo, en su linda terraza en una bella tarde de octubre. Este espacio es organizado por el Instituto Cultural de Aguascalientes y por el Centro de Investigaciones y Estudios Literarios de Aguascalientes, Ciela Fraguas, y es un gusto enorme para mí poder estar en esta noche con Marta Lidia Sandoval Cornejo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Carlos, y pues muchas gracias a las instituciones que hacen posible este tipo de entrevistas o este tipo de encuentros que nos permiten charlar un poco de lo que estamos haciendo. Sí, es un gusto de verdad poder escuchar como en viva voz las experiencias y la obra de los autores y autoras. Y también es un gusto para mí que poder entrevistar a la doctora, que también fui su alumno durante la carrera. Y me permito dar unos breves datos de quién es la doctora Marta Lidia Sandoval Cornejo. Y soy Carlos Rocha, porque luego se me olvida decirlo. No, Carlos, bueno. La doctora Marta Lidia Sandoval Cornejo estudió en la Normal Superior y ha dedicado muchos años de su vida a la docencia en primaria, secundaria y nivel universitario. Es maestra en literatura mexicana por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas, y entre sus diferentes publicaciones se cuentan con María del Carmen Arellano, Los frutos ascendentes, Juegos Florales en la Feria Nacional de San Marcos 1931-1967, como coordinadora de Horizontes Literarios en Aguascalientes, escritores de los siglos XIX y XX, su tesis de maestría publicada por la Universidad Autónoma, Un viaje a Termápolis, de Eduardo J. Correa, lectura crítica y hermenéutica. Gracias. A su vez, ha publicado la edición crítica y el estudio preliminar de La sombra de un prestigio, una de las novelas de J. Correa, y entre su obra en cuento y poesías están El amoroso tic-tac de los relojes, de cuento, Los tiempos del caracol, en poesía. Entre sus libros más recientes está Normalistas, ayer y hoy, en donde trabaja como compiladora, y ha ganado también el certamen histórico de Aguascalientes en cuento en el 2001 y en dramaturgia en el 2004. Para empezar, doctora, me gustaría, bueno, ha dedicado muchos años a la docencia, Sí, pero muchísimo. ¿cómo fue esa inquietud como para empezar a trabajar en clases? Bueno, yo tuve la fortuna de descubrir mi vocación muy chica. Estaba yo en segundo de primaria cuando una de mis maestras me inspiró la idea de que yo también podía ser profesora en algún momento de mi vida. Entonces, para mí fue muy claro que eso era lo que yo quería hacer, lo cual es una fortuna, porque cuando uno sabe desde un tiempo muy temprano a qué se va a dedicar, pues de alguna manera se resuelven dudas y se va uno enfocando con mayor decisión hacia lo que quiere ser. Me gusta mucho esta semblanza que hace en este libro, en Normalistas, ayer y hoy, que es una recopilación de 64 reseñas de la generación de 63-69 en la normal, en que dice, hablando de una operación que tuvo en algún momento, y la cito: entonces revaloré mi temprana vocación al magisterio, mi gusto por la lectura, mi afición por la palabra. Desde que descubrí los cuentos de Andersen y los poemas modernistas en la mínima colección de libros de mi tía Cookies, desde que leía La mensajería de María, revista religiosa que recibía mi abuela cada mes. Me gustaría que me diera cómo esto se conecta con la parte justamente de cómo lectora o como escritora empieza. Pues para mí es muy importante, siempre ha sido muy importante la lectura. La lectura es un espacio de encuentro conmigo misma desde muy pequeña y un encuentro con la belleza, porque los poemas modernistas me captaron mi atención por la belleza, el ritmo, eh, incluso, bueno, pues los que yo leí en ese momento tenían un carácter narrativo, lo cual también era muy atractivo, pero también eran como adentrarse en temas en los que yo no había pensado, por ejemplo,
y que encontré pues que me daban esa oportunidad de entrar a otros mundos, a otras vidas y a otras experiencias. Y entonces la lectura siempre me permitió pues llegar a ese otro mundo alternativo y empezar a conocerme a mí misma también. Y uno de los ejes como muy importantes en gran parte de su obra es la investigación literaria y la crítica literaria, ¿no? Sobre todo hay mucho que está dedicado a Aguascalientes y a los escritores de Aguascalientes. Me gustaría que me hablara un poco de esa parte, de esa inquietud. Mm, bueno, yo sí quisiera decir que antes de eso, antes de entrar a esa parte de la investigación literaria, yo tuve la inquietud primero de ser escritora. Sí quiero mencionar eso. Tuve la inquietud de ser escritora, estuve yendo a un taller mmm, que tuvo cierta trascendencia aquí en Aguascalientes, el de el maestro Miguel Donoso Pareja, pero no fue mi momento, no fueron las experiencias que yo buscaba y me retiré sin mayor fruto y pensando que esa parte de mi vida no iba a tener mayor desarrollo. Entonces, cuando encontré la maestría en literatura mexicana, pues volvió a surgir la inquietud de escribir, pero ya con otro sesgo, y fue, si yo no había podido ser escritora, pues sí podía mmm, entrar al estudio de la obra de otros, y ese fue otro campo muy interesante. Pero sí quiero decir que como parte, digamos, un tanto más secundaria, mi interés principal de ser escritora. Entonces empecé a buscar la obra de otros escritores y para mí también fue muy importante y ha sido muy relevante trabajar con otras personas, trabajar en conjunto con otras personas. Entonces, esto me dio la oportunidad de formar parte de un equipo con otras personas que tenían la misma inquietud que yo, primero con la maestra María del Carmen Arellano y luego con el equipo en donde estuvo Alicia Yacinti, Yolanda Ramírez Carballo, la maestra Delina Alcalá Gallegos, que en paz descanse, Francisco Fernández, Sol Martínez, y el hecho de trabajar junto con otras personas siempre es un estímulo muy importante, ¿sí? El hecho de hacer de hacer cosas en conjunto con otros, permite que la disciplina no decaiga, el entusiasmo se conserve y que uno se sienta parte de una obra más vasta. No es nada más lo que yo estoy haciendo, sino estoy formando parte de un proyecto más amplio y general. Ahora volveremos justo a esta parte de los inicios de la escritura y de la parte de los cuentos y la poesía, pero me gustaría mucho que nos hablara de justo su investigación de la tesis, de la maestría, que es este libro, Un viaje a Termápolis, de Eduardo J. Correa, una lectura crítica y hermenéutica, y que también se relaciona mucho con el tema del doctorado, bueno, más bien está íntimamente relacionado con el doctorado y con su estudio de las 13 otras novelas de Correa, ¿no? Que es un, según el libro de las normalistas, es un trabajo que está por publicar. Entonces, me gustaría que nos hablara también de esa figura y de cómo es ese interés, cómo es esta investigación, toda esta parte. Qué bueno que me preguntas eso, Carlos, es muy importante porque la maestría tuvo desde el principio la intención, los maestros que nos vinieron a dar la orientación, las clases, los maestros investigadores del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, nos encausaron al rescate literario, lo cual es realmente una tarea pendiente, sigue siendo una tarea pendiente. Nosotros abordamos algunos temas, yo me enfoqué con Eduardo J. Correa, pues porque ya había leído el libro Su viaje a Termápolis y me había parecido muy interesante. Es esta visión costumbrista
y también un tanto lírica y poética del Aguascalientes del siglo XIX. Y la figura de Eduardo J. Correa pues la he ido descubriendo poco a poco y es mucho más vasta de lo que yo pensé en un primer momento. Y luego en el doctorado quise completar un poco lo que ya había hecho en la maestría y pues me dediqué a estudiar las otras 13 novelas. Es un trabajo que tengo pendiente, es un compromiso contraído con mis asesores, el doctor Alberto Vital, la doctora Isabel Terán, que trabajaron junto conmigo durante tanto tiempo y pues espero terminar pronto para poderlo dar a publicar. Sí, creo que nos encantaría leer ese proyecto pronto. Digo, hago aquí el compromiso para la doctora. Anímame, Carlos, anímame, porque sí, como ahorita estoy muy metida en la creación. Y justo es el siguiente lugar como el que me gustaría que nos enfocáramos. Ahora que habla de los talleres de Donoso Pareja que fueron como tan importantes para trabajar una literatura fuera del centro, ¿no? Y que Sí. fueron como para promover esta escritura y salieron muchos escritores muy importantes de ahí. Sí. ¿Y cómo fue este proceso de decir, bueno, ahora voy a dejar de lado lo de la escritura creativa por darle un nombre y a dedicarse a la investigación y después volver? O sea, también esta parte de la poesía, la narrativa, el teatro incluso, ¿cómo es esto? Lo que pasa es que cuando yo estuve en el taller del maestro Miguel Donoso Pareja, pues yo me enfrenté con quizá muchas limitaciones también de mi parte y una exigencia a escribir de una manera que yo no estaba preparada para escribir. A mí me parecía demasiado vanguardista sus propuestas, había demasiada crítica para textos que fueran más convencionales y pues eso me convenció de que a lo mejor no era mi camino y mi momento. Y bueno, después lo vi de otra manera y empecé a trabajar también con creación, respondiendo a las convocatorias que hizo el, el municipio de Aguascalientes. Para mí fue muy importante, yo creo que para muchos aguascalentenses fue muy importante esta convocatoria del certamen histórico literario. Y entonces yo empecé a aprovechar lo que había estado investigando, si me permiten extenderme un poquito en esto, por ejemplo, yo había investigado en una revista de 1900 cómo se celebraban, me encontré una crónica acerca de cómo se celebraban en 1900 la fiesta de los chicahuales. Y era un material muy valioso. Y entonces pensé en que lo podía aprovechar para hacer un cuento. Lo, lo junté con una anécdota muy familiar para mí, porque estaba relacionada con mi esposo. Y pues ahí hice una combinación entre la crónica histórica y la ficción literaria que resultó premiada. Y bueno, cuando hice el trabajo de dramaturgia, pues igual lo hice aprovechando todas aquellas anécdotas, todas aquellas informaciones que por su carácter un tanto más coloquial no había podido introducir en la tesis. Y entonces dije, es que esto puede funcionar de otra manera y pues hice el trabajo de dramaturgia. Y claro, pues el hacer este tipo de trabajos y ver que resultaban premiados me animó a escribir una serie de poemitas que yo había ido dejando, pues no en el cajón, pero sí en la computadora y que me animó a juntar para publicarlos en una pequeña plaquetita que hizo el Instituto Cultural de Aguascalientes y salieron publicados con el título de Los tiempos del caracol. Pero aquí sí quiero mencionar algo muy importante, sobre todo pensando en las personas que empiezan a escribir.
narrativa, poesía, teatro, lo que sea. Hay una parte que no se cumple si no hay lectores. Si yo escribí este poemario, digamos, y si el poemario no tiene ninguna repercusión, si no hay un lector que me diga, me gustó tal poema, me conmovió, me hizo pensar las cosas de manera diferente, pues uno guarda esa inquietud de escribir porque dice, no, no hay quien me confirme que esto es importante, no he comunicado nada. Y aquí sí quiero resaltar lo siguiente y lo relaciono con lo que te decía hace rato de la importancia de los equipos y la importancia de... Entonces, quiero hablar de un segundo equipo que para mí ha sido también muy importante para recuperar esta creencia en la capacidad de seguir creando textos de creación. Este es el grupo Alma. Quizá no está por allí, pero lo quiero mencionar. El grupo Alma es un grupo que empezamos a conformar hace algunos años. Bueno, primero quiero decir que Alma significa Asociación de Lectura de Mujeres en Aguascalientes. Y lo fundamos la poeta Arlet Luébano, la maestra Lupita Montoya, Liliana Muñoz, mi hija, y Betty Córdoba, la maestra Beatriz Córdoba. Cuando el tercer año de estar trabajando en este grupo en la difusión de la poesía, decidimos hacer un proyecto para recuperar la poesía escrita por mujeres en Aguascalientes. Y cuando hicimos el corpus tentativo y Arlet Luébano me dice, tú vas a estar incluida porque tú has escrito poesía, me quedé sorprendida. Dije, Arlet, yo nada más tengo un pequeño poemario muy breve y dijo, no importa, has escrito poesía y eso te permite entrar en esta antología. Después de la sorpresa, me vino el compromiso de seguir escribiendo como para reafirmar que en verdad sí tenía esa beta o esa vocación o ese espíritu de escribir poesía. Al final espero poderles leer algo de lo que he escrito últimamente como para reafirmar esto que estoy diciendo, pero sí quise poner de manifiesto lo importante que es que alguien te diga. Y bueno, para mí el que Arlet me lo hubiera dicho tenía un valor porque venía de una poeta. Entonces dije, bueno, está bien, pues confiemos en que esto es cierto y pues démonos la oportunidad de seguir creando poesía. Y también era como el tiempo preciso, ¿no? Porque quizás en el primer momento de los talleres no era esa necesidad como de la Sí. vanguardia, digamos, sino que ahora era como unas meditaciones muy personales. Por ejemplo, yo pienso en los tiempos del caracol en una parte que dice mi ser en estas voces, ¿no? Sí. Es como este estilo como pensado, como después de meditar y de decir, ahora sí tengo, o no sé si tengo que decir, sino que ya pensé mucho lo que quiero decir. Sí, Carlos, qué bueno que mencionas esa frase de los tiempos del caracol, porque sí es pues eh, esa veta por donde yo he ido caminando. Y aquí sí me permito utilizar pues esa metáfora, lo leí hace poquito, que bueno, hay distintos caminos para la creación y algunos de ellos, creo que es mi caso, es como el del ciego que usa el bastón y tentalea para ver por dónde va a caminar, pero es como un ensayo y error, es como decir, no es tan claro el camino, no es tan claro el momento. Y te lo digo, por ejemplo, confirmando esto,
si leo hoy un poema, quiero decirles que este poema es mi quinta versión del poema. Es como la quinta versión que hago del poema, es decir, como una especie de ir acercándome a lo que quiero decir, pero de una forma muy, muy intuitiva, muy, pero también con eso que tú dices, con la posibilidad y el permiso de dame tiempo para pensarlo, ¿sí? Para pensar exactamente lo que tengo que decir, porque mi camino no es el de la rapidez. Y pues la prueba está en esto. Yo soy una mujer de 70 años que está escribiendo poesía y que está queriendo escribir cuento y que en un momento dado yo pensé que esto ya no me correspondía porque parece que este es el camino de los jóvenes, sí, buscar la creación, pero, pero luego he pensado y he visto que los caminos son diferentes. Y que tenía cosas que decir, Sí, ¿no? sí, Eso es muy importante. Y sí. también que lo que me decía previo a que empezáramos la charla grabada de cómo era transitar por diferentes géneros por la necesidad que el tema da, Sí, ¿no? sí, exactamente. Si no, no es un capricho elegir un género, sino es una necesidad interior. Es una eh, búsqueda de decir, este tema no lo voy a poder desarrollar como un cuento, como una narración, sino que aquí las palabras tienen que tener otro peso, otra dimensión, otro ritmo. Pero esto otro sí lo puedo y lo debo desarrollar como un cuento. Y estoy ahorita también desarrollando cuentos. Sí, mañana mismo creo que sale publicado el cuento que escribí hace un año con el taller de narradores. Justo es mi siguiente pregunta que tiene que ver con los proyectos actuales que lo que está escribiendo, porque también, digo, estamos en un contexto de pandemia y eso ha cambiado un poco las cosas, pero también su labor de fomento en la lectura en la sala de lectura Taza de Soles, o los diferentes cuentos y poemas que está escribiendo, incluso los artículos en El Sol del Centro. Me gustaría que nos contara un poco de cómo está escribiendo, qué está escribiendo. Pues es algo muy curioso, Carlos, porque te lo comentaba antes de entrar a la grabación. Eh, para mí este tiempo de pandemia ha sido un tiempo que me ha permitido sentarme más a escribir, pensar más en los que escribo. Eh, ahorita que mencionabas lo de los artículos del periódico, bueno, es realmente una casualidad. La invitación me llegó exactamente cuando empezó la pandemia, fue en ese momento, y yo agradezco esto por dos cosas. Uno, porque el escribir un artículo semanal me obliga a tener una disciplina y porque el exteriorizar, el, el tener lectores cada semana, porque además los artículos que escribo luego los comparto en las redes sociales y entonces allí hay una respuesta muy inmediata y muy, muy gratificante de parte de los lectores y entonces eso me ha permitido ir eh, explorando distintos temas, ajustándome a las 800 palabras que debo cubrir para el espacio que tengo en el periódico, pero justamente en esas 800 palabras he podido ir diciendo varias cosas que a mí me parecen interesantes, importantes, y que creo que hay un público lector que, que, que requiere esto, ¿sí? Que requiere una reseña de un libro, que requiere un comentario sobre lo que está pasando, pero un comentario que no sea nada más la noticia escueta, que es lo que estamos recibiendo en los medios como la televisión, ¿verdad? Justo pienso en una frase que está en el libro de los normalistas, que, que dice, una semblanza es un acto de amor.
y muchos de los artículos que están en el periódico hablan, por ejemplo, de autores de Aguascalientes como el maestro Orozco, como la doctora Marcela López Arellano, como Carito Castro. Y pienso también en otra cosa que decía José María Espinaza en el libro de Contorno al Fuego, cuando hablaba de los diferentes autores de un lugar, de una región o de un estado, que conformaban como un álbum de familia. En ese sentido, yo le preguntaría, porque ya ha mencionado a muchas personas han estado a lo largo de su vida en la investigación, en la creación, pero siente una especie como de parentesco, por así decirlo, con la escritura de otras personas aquí en Aguascalientes. Mm, pues eh, siento como una cercanía con la escritura de personas de aquí de Aguascalientes y precisamente el día de hoy, y no es porque sea mi pariente, pero el día de hoy me decían que me había olvidado de mencionar entre los que mencioné en este artículo a Víctor Sandoval y les decía, es que lo tengo pensado para dedicarle un artículo específicamente a él y otro artículo a Desiderio Macías Silva y a Eudoro Fonseca. Y sí, yo pienso que nos hemos leído poco entre nosotros. Pienso que nos hemos leído poco. Yo misma me sorprendo cuando necesito hacer un artículo, por ejemplo, cuando hice la semblanza del maestro Ricardo Orozco y que tuve que revisar lo que él ha escrito, aunque ya había leído varias cosas, me quedé sorprendida. Igual me pasó con Carolina Castro Padilla. Es decir, sí hay una necesidad de volver sobre nuestros propios escritores, de conocerlos más, de darlos a conocer más. Mm, y, y pues esto que dices, ¿no? Como una especie de álbum de familia, somos parte de un grupo intergeneracional en donde hay distintas generaciones, pero que sí entre todos podemos enriquecernos con lo que unos y otros vamos escribiendo, con lo que unos y otros vamos haciendo. Yo creo que es un momento perfecto para escuchar los textos que ha estado trabajando, lo que nos preparó para hoy. Carlos, muchas gracias por toda tu entrevista. Ha estado muy bien conducida. He estado muy contenta con todo lo que hemos estado platicando. Y, y pues sí quiero compartirles algo breve de lo último que he estado trabajando. Así como nada más para convencerme de que es posible seguir trabajando. Este es uno de los últimos poemas que he escrito. La discreta belleza del manzano se titula. A mi hermana Aurora Estela. De su infancia son memorables ciertos rudos paisajes de la piel y la historia. Una vez le cortaron el pelo y la que escribe no pudo contener el llanto al sentir, oscuramente, menguada la belleza de esa niña de perfil esmedrado. Ella pudo haber dicho cualquier cosa, pero ahora sabemos que su verdad más íntima ha sido siempre una verdad austera. Por eso no me causa asombro que su prestigio haya llegado hasta países remotos. En últimas fechas, de Japón y de China, han llegado rumores sobre un rastro de luz que aparece ciertas mañanas neblinosas, cuando gentes muy tristes amanecen pensando en el suicidio. Entonces, un loto que esplende en el estanque, una piedra bien colocada en un jardín de piedra, conduce a los amargos a presentir a la segunda hija de una familia mexicana, una niña tan frágil de apariencia que su padre la apodó para su adentro Florecita de Claustro. Luego se esboza en sus mentes una mujer madura, desplazándose ingrávida de Texcoco a Huexotla,
donde ella vive y cultiva un huerto de manzanas y moras. A veces soy yo quien se invita a su casa, esa vasta extensión del Valle de México que conserva la memoria del viajero incansable, del esposo que degusta los sabrosos platillos que preparan unas manos delgadas, libres de toda irritación y costra. Mi hermana padeció por muchos años un eczema en el cuerpo. Antes de saber del aroma discreto del manzano, de venir a gozar la belleza perenne del paisaje. Bueno, pues obviamente aquí hay un retrato de mi hermana, pero espero haber transitado de la infancia a la época actual y haberle rendido un homenaje a mi hermana y a la vez que me dio la oportunidad de construir un poema donde ella me decía que le extrañaba esa mención a Japón y China, y le dije, pues es lo que estoy haciendo últimamente, que estoy dejando que vuele la imaginación un poco y que aparte de lo que es real, se incluya aquello que uno imagina, y que me da mucha felicidad de veras el poder hacerlo, el poder incluir la imaginación en esto. Creo que es todo un ejercicio que a veces uno no se permite hacer con tanta precisión, ¿verdad? ¿Quieres que lea alguna otra cosa? Bueno, yo, si me permiten, quiero leer algo que no lo escribí exactamente yo sola, ni lo escribí yo, nada más. Es un cuento que escribimos entre una nieta y yo, porque quiero hablar de esto también. Respondimos a una convocatoria del Seminario de la Vejez y el Envejecimiento de la UNAM. La convocatoria hablaba de escribir entre el abuelo, la abuela, la persona mayor y los nietos. Así lo mencionaba específicamente la convocatoria. Y le llamaba a esto escritura intergeneracional. Entonces, a partir de eso, trabajé con mis nietos, con 5 de mis nietos estuve trabajando, pues estos cuentos. Creo que escogí uno muy largo, el de mi nieta Valentina, que tiene 15 años. No sé si podré leerlo todo, son 2 cuartillas y un fragmentito, o leo nada más una parte. Yo creo que igual con una parte está... Con una partecita. Ajá. Pues menciono la premisa. La premisa es mi nieta de 15 años, muchacha de secundaria, próxima a tener su fiesta de 15 años, y se viene la pandemia. Y entonces pues escribe sobre eso. Y voy a leer nada más el pequeño fragmentito y luego el fragmento donde yo le ayudé a crear un tantito de ficción al final. Lo primero es pues así muy relacionado con lo real. Faltaba poco para su cumpleaños y empezó a contar los días. Estaba cada vez más emocionada, hasta que llegó lo que ella sintió como una gran tragedia. Ese día fue muy difícil. Como la mayor parte de las chicas, ella deseaba una fiesta de 15 años con su vestido enorme y bonito, su salón y su baile con muchachos que serían sus chambelanes. Tenía en la cabeza todos los detalles hasta que recordó que estaba en un gran descanso, en el que no estaba en su habitación cuando se dio cuenta se había cancelado su fiesta de 15 años. Se puso a llorar desaforadamente hasta que llegó su mamá y la calmó diciéndole que la fiesta solo se había pospuesto. Bueno, entonces se contenta porque le regalan un aparato, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, para hacer crepas. Y entonces le resulta muy interesante hacer esta experiencia con su mamá. Pero esto se me hace muy chistoso, dice, estaba en eso cuando escuchó los pasos en las escaleras. Se asomó a la puerta de la cocina y vio que era su mamá y sus peculiares cabellos locos de la mañana.
Las dos, igual de peinadas, decidieron poner manos a la obra y cocinar las mentadas crepas. Las primeras se les desparramaron, pero empezaron a agarrar práctica y las siguientes les salieron mejor. Cuando estaban en la cuarta, escucharon otra vez ruidos en la escalera. Vale se asomó y, como no vio a nadie, sintió un escalofrío por la espalda. Fue corriendo a la cocina y le dijo a su mamá: «Mamá, qué raro, no hay nadie». «Cálmate, Vale, seguro te imaginaste los ruidos, no te preocupes». En este momento, la chica recordó que la noche anterior no había podido dormir porque le habían llegado unos pensamientos muy extraños y terroríficos. Esta tarde había comentado con Manuel, su hermano, si existirían de verdad los aliens, si los fantasmas vagarían por las casas, si se aparecerían los muertos. Él le dijo que no lo creía posible, pero Valentina se fue a la cama con la duda. Ahora volvió a escuchar los ruidos, como si pasos leves bajaron por las escaleras de madera. Con mucho temor se fue a asomar y dijo: «Uf, pero qué susto me sacaron», cuando vio que eran sus hermanos vestidos con unas sábanas blancas y su papá detrás de ellos. Al ver su cara de pánico, Manuel y Leo se empezaron a burlar de Vale. Ella se enojó y les dijo: «Ahora les toca poner la mesa, chistosos». Ella se volteó para seguir cocinando sus crepas, se sentía como una chef en su restaurante, pensó que su mamá se veía increíble de mesera y su papá y sus hermanos se veían muy divertidos envueltos en sus sábanas, pero volteó a ver otra vez y ya no había nadie sentado a la mesa. Doctora, doctora, qué gusto y qué gracias por la lectura y también poder ver todas estas diferentes betas que está trabajando en este momento. Creo que es muy rico y sí, como muy entrañable. Y le agradezco mucho este tiempo de esta charla y por estar aquí y compartirnos esto. Gracias a ustedes, Carlos. Gracias a ti por la entrevista. Fue una entrevista muy entrañable. Para mí fue un gran gusto estar contestando todas estas preguntas y pues poder compartir esto que es tan importante. Yo creo que tú me entiendes muy bien porque tú también eres creador y pues has pasado por estas experiencias. Sí. Entonces, Muchas muchas gracias. gracias al instituto también. Muchas gracias a la doctora Marta Lidia Sandoval Cornejo. Esto fue Café Ascuario, desde el Café del Codo, una iniciativa del Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Centro de Investigaciones y Estudios Literarios de Aguascalientes, Ciela Fraguas. Mi nombre es Carlos Rocha y de nuevo gracias, doctora. Nos encontramos en otra emisión de Café Ascuario. Hasta luego. Gracias, buenas noches.